nuestra sesión vamos a aprender cómo calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados. Para ello vamos a utilizar lo que es una tabla que previamente hemos construido de algunos de los ejercicios de las sesiones anteriores. Vamos a localizar cada una de las partes que conforman a cada una de estas tres fórmulas para poder entender muy bien qué es lo que vamos a sustituir, cuándo lo vamos a operar y cómo interpretar el resultado. Antes de continuar, nosotros debemos de establecer muy bien que debemos de tener a la mano nuestra tabla, debe estar correctamente construida y debemos de tener en cuenta las tres fórmulas que vamos a manejar. Las medidas de tendencia central que vamos a manejar nosotros son la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Van a ser las tres medidas que vamos a utilizar. Son las tres más comunes, las más utilizadas, ya sea en la escuela, en la investigación y más que nada en lo que es el ramo de los negocios o en el ramo de las empresas. Recordemos que todas estas sesiones van orientadas para que tú puedas aplicar lo que ves en la escuela dentro de los diferentes trabajos que puedas llegar a desarrollar. Antes de iniciar nosotros con la sustitución, te encargo por favor tengas a la mano tu tabla para que logres identificar las diferentes partes como te las voy a mencionar en un momento. La media aritmética o promedio es la medida de tendencia central que se encarga de englobar a todos los datos en un solo número, tal y como lo hacemos con nuestras calificaciones al momento del promedio general. La mediana es la medida de tendencia central de posición, es decir, su objetivo es localizar en una dispersión ordenada de los datos al dato que se encuentre justamente a la mitad de ese ordenamiento. La moda es la medida de tendencia central que se encarga de ubicar al dato que tiene una mayor ocurrencia o frecuencia. Es utilizada especialmente para identificar el fenómeno que se presenta más veces en una observación estadística. Vamos a empezar primero a calcular la media aritmética. Es de las medidas de tendencia central la que más se usa. Incluso aunque no estemos trabajando, incluso aunque no estemos en la escuela, la manejamos dentro de nuestro vocabulario coloquial cuando decimos, en promedio quiero que calcules esto, en promedio vas a llevar esto. Así que empezamos con ella. Te presento la fórmula nuevamente. Aquí está. Lo primero que nosotros debemos interpretar es el símbolo. Si tú te fijas, es una especie de X mayúscula que tiene una rayita arriba. Eso significa media aritmética o promedio. Esa X y esa rayita que significa promedio están igualadas a un cociente, a una razón. En este caso es la sumatoria de las frecuencias de la marca de clase dividida entre el número total de datos. Para eso, si nos ubicamos en nuestra tabla, como está aquí a continuación, los datos que vamos a requerir son esos. Así que los vamos a proceder a sustituir. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Una vez que hemos revisado lo que necesitamos, vamos a empezar calculando la primera medida de tendencia central. Empezamos con la media aritmética. Media aritmética es igual a la sumatoria de la frecuencia de la marca de clase dividido entre el número de términos. Quiere decir que esto es igual a 24.215 dividido entre 506. Si hacemos nosotros la división, vamos a ver que nos va a dar 47.85. De esta manera tenemos nosotros ya correctamente calculado. Algo que debemos de tener en cuenta es que siempre debemos de colocar la unidad de medida. En este caso nuestra tabla está manejando el concepto de gramos, así que vamos a colocar gramos. Listo. Muy bien, como puedes observar, ahora vamos a hacer la mediana. A diferencia de la media aritmética, que su fórmula es muy sencilla, es muy intuitiva, aquí con la mediana ya tenemos un poquito de dificultades. Y dificultades, por así decirlas, que las hay, porque lo único que debemos de tener es poner atención. Te voy a desplegar ahorita en este momento la tabla de frecuencias, ahí la tienes, y te voy a ir marcando lo que necesitamos. Listo. Lo primero que nosotros vamos a hacer al momento de capturar o de calcular la mediana, lo que vamos a hacer es tomar este elemento de la fórmula, el n dividido entre 2, n dividido entre 2, y vamos a sustituir esa parte para identificar dónde se encuentra la mediana, en qué clase, en qué intervalo.
En este caso, 506 dividido entre 2. Esto me va a dar 253. Lo que vamos a hacer nosotros, como lo vas a estar viendo ahí, te voy a subrayar lo que es en la tabla, la frecuencia acumulada donde está el 253. Si te fijas, voy recorriendo. En la primera dice 7, en la segunda dice 38, en la tercera dice 133, pero todavía no llego al 253 y enseguida estamos en la 331. Si tú te fijas, estoy en el intervalo o en la clase número 4. No hay que perderla de vista porque es la que vamos a utilizar. Déjate la subrayo. Ahí está. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a considerar ese dato. Está en el intervalo, en la clase 4 o intervalo 4. En este caso, lo vamos a poner aquí, que está en la clase 4. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Empiezo a sustituir mi fórmula. X0.5 es igual. Límite inferior. Si te fijas, no he dejado de tener subrayada lo que es la clase número 4. Voy a tomar el límite inferior de esa clase. Y el límite inferior de esa clase es 45. Más, y abro el paréntesis. N entre 2, ya lo resolvimos. Es igual a 253 menos, y aquí es donde te voy a pedir pongas mucha atención. El FA menos 1 no significa que a la frecuencia acumulada le vas a restar 1, sino que me está diciendo lo siguiente. FA menos 1 significa que es la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí?, antes de la clase mediana. Es decir, en este caso voy a ponerle 133, ya que es la frecuencia acumulada que está justamente antes de la acumulada de la clase mediana. Divido entre, y te lo marco ahí en la tabla para que lo localices, la frecuencia absoluta simple, ahora sí, de la clase mediana. En este caso es igual a 198. Cierro mi paréntesis y voy a multiplicar por la A. La A significa la amplitud de clase. Cuando nosotros nos referimos a la amplitud de clase, es el cálculo que hicimos nosotros entre la diferencia del número máximo menos el número mínimo dividido entre el número de clases. Eso con lo cual hicimos los intervalos. Muy bien. Quiere decir que en este caso, esta diferencia aquí es de 5. Y lo vamos a multiplicar por 5. Muy bien. Vamos a comenzar a hacer las operaciones. Quiere decir que X 0.5 mediana es igual a 45 más 120 dividido entre 198 y multiplicado por 5. Recordemos que el punto significa multiplicación. A continuación yo debo de hacer lo siguiente: respetar en todo momento la jerarquía de operación. Yo no puedo decir 45 más esta cantidad. Yo tengo que hacer primero la división y después la multiplicación. En este caso hacemos el cálculo entre 198. Eso me va a dar X 0.5 igual a 45 más 0.606 multiplicado por 5. Hacemos la multiplicación. X 0.5 es igual a 45 más 3.03. Finalmente hacemos la suma y nos va a dar 48.03 gramos de moda. Listo, acabamos de calcular el valor de la mediana. Ahora vamos a calcular la moda. La fórmula está un poquito más elaborada, pero también está sencilla. Hay que poner atención. En este caso, lo primero que vamos a hacer nosotros es tener la tabla. Ahí la tenemos. Enseguida vamos a interpretar cada uno de los datos. Primero, estamos ubicando la moda. Así que lo que vamos a hacer nosotros es ubicar cuál es el intervalo, cuál es la clase que tiene la mayor frecuencia. Si nosotros comenzamos a analizar la tabla, nos vamos a dar cuenta que quien tiene la mayor frecuencia es nuevamente la clase número 4. En este caso es coincidencia que estén tanto la mediana como la moda en la misma clase. En ocasiones pueden cambiar, en ocasiones pueden estar en la misma clase. En este caso coincide. En este caso vamos a
a ubicar nosotros la clase modal. En este caso es la clase número 4 porque tiene 198, ahí te lo estoy marcando. Y lo que vamos a hacer es comenzar a ubicar. En este caso, moda es igual al límite inferior de la clase modal, pues es 45 más, abro el paréntesis grande, voy a buscar el primer valor. Aquí me dice frecuencia simple de la clase modal, en este caso es 198, te lo marco de una vez, al cual le vamos a restar fi menos 1. No quiere decir que 198 le voy a restar 1, no. Lo que vamos a hacer nosotros es, una vez que yo ya localicé la frecuencia simple, me voy a dirigir con la frecuencia simple inmediata anterior, en este caso con 95, te lo marco y ahí te le pongo el nombre. Entonces me va a quedar 198 menos 95, ahí lo tengo, dividido, y me voy a la parte de abajo. En este caso lo tengo entre paréntesis porque son dos bloques. Si te fijas, el de arriba con el de abajo es el mismo, así que lo repito. 198 menos 95. Más, si te fijas aquí cambia. Me está diciendo la frecuencia simple menos la frecuencia simple inmediata siguiente. Quiere decir que va a ser 198 nuevamente, pero ahora es la inmediata siguiente. Quiere decir que va a ser 140. Finalmente cerramos y multiplicamos nuevamente por el ancho o la amplitud del intervalo. En este caso es 5. Ahí lo tengo. Comenzamos a calcular. Moda es igual a 45 más, abro paréntesis, 198 menos 95, pues me da 103. Menos 198 menos 95, repito el 103, al cual le voy a sumar 198 menos 140, pues me va a dar 58. Eso multiplicado por 5. Continúo haciendo las operaciones. Moda es igual a 45 más 103, dividido, 103 más 58, pues esto me va a dar 161 multiplicado por 5. Vamos a realizar las operaciones. Moda es igual a 45 más 103 entre 161. Nos apoyamos con la calculadora. Y esto nos da 0.6397. Lo aconsejable es utilizar 4 decimales. Multiplicado por 5. Hacemos la multiplicación. Aquí ya estoy yendo un poquito más grande. 45 más por 5, esto me va a dar 3.198. Quiere decir que la moda es igual a 48.198 gramos. Con eso hemos calculado ya la moda. Como puedes ver, el cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados no es difícil. Hay que practicarlo, ubicar cada parte en las tablas para no equivocarnos. Recuerda, debo de tener muy en cuenta las fórmulas. Así también lo que significa cada una de las partes de las fórmulas. Te las paso para que las puedas ver.